¿Has pensado alguna vez en lo que una sola palabra puede hacerle a un hombre? No hablo de palabras bonitas. Hablo de un nunca, lanzado como una piedra. Eso es lo que escuché de mi propio hijo, ya adulto, cuando me sorprendió con otro hombre en el patio trasero. Entró sin llamar, me vio y se detuvo en la puerta como si hubiera tropezado con un incendio. Levanté la mano e intenté decirle, «Tranquila, escúchame», pero me interrumpió. «Nunca más». Y se fue. La verja permaneció abierta. El viento azotó la casa y yo allí me quedé con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si cerrar la puerta o el pecho. Duele recordarlo, lo sé, pero así es como llega la verdad, sin pedir permiso. Si te gustan las historias de la vida real, quédate conmigo. Hay familia, silencio, secretos, deseo, culpa, respeto y valentía. Hay amor que llegó tarde y miedo que llegó temprano. Hablaré con sencillez, como hablamos en el porche, mirando a la calle. Te contaré cómo llegué ese día al patio trasero con un hombre, y por qué mi hijo, mi sangre, decidió darme la espalda en lugar de escucharme. Empezó un sábado cualquiera, ropa en el tendedero, una radio vieja susurrando música antigua, el olor a frijoles en la olla. Llevaba un tiempo viviendo solo. La casa era demasiado grande, la cama demasiado fría, las ganas de hablar, pero nadie con quien hablar. Mi esposa falleció hace años. Después de que se fuera, me escondí en mi trabajo. Taller, tornillos, martillos, el ruido de un compresor, fútbol, los domingos, charlas de bar para no hablar de mí. Por fuera era el mismo, serio, tranquilo, correcto. Dentro un armario lleno de cajas cerradas. Una estaba etiquetada como amor, la otra hombre. Empujé estas cajas hacia atrás, pero golpeaban contra las paredes de mi pecho cada noche. El primero que me miró no fue mi hijo, fue el espejo, sin afeitar, con la camisa demasiado abierta por el calor, los ojos cansados de fingir. ¿Cuándo dejé de vivir?, pensé. Esa semana acepté una invitación, tonta, una cerveza en un bar discreto, con poca luz, en una mesa en un rincón. Un joven se acercó a la barra, sonrió como nadie le sonríe a un anciano y me preguntó si quería compañía. Dije que sí, pero sin prisas. Quería hablar. Habló del barrio, de su madre, del alquiler. Hablé del taller, de mi nieto, de cómo me dolían las rodillas cuando llovía. Nos reímos sin motivo. Cuando fui a pagar, me dijo, «Si quieres, podemos dar un paseo». Yo no era una niña. Sabía para qué vivía. Y aunque lo sabía, dije que sí. Llegaron otras noches. A veces llamaba yo, a veces llamaba él. No voy a mentir. Hubo un beso, una mano en mi cara, un aliento cálido en mi nuca, una experiencia que me despertó la piel. Nada de detalles sucios, nada de bravuconería. Lo que tuvimos fue simple. Dos hombres que se encuentran sin un reloj en sus bolsillos, sin juicios en sus labios. Pagué por el tiempo, pero el cariño vino con él y me desmanteló. Es fácil señalar con el dedo cuando tu cama está caliente. Es difícil comprender el vacío cuando nadie te llama por tu nombre. A veces simplemente yacía conmigo en la sala, su cabeza en mi hombro, una película puesta sin que nadie lo viera. Otras veces caminábamos hasta la plaza, sintiendo el viento, hablando de nada, como alguien que encuentra el coraje para existir. Hubo un día que no quise pagar, no por pobreza, sino por sinceridad. Le dije, «Quédate a tomar un café, a escuchar la lluvia, a decir tonterías». Se quedó. Compartimos pan con mantequilla, nos reímos de chistes tontos, y cuando el trueno retumbó con fuerza, me jaló del brazo y me apretó contra el alero. Allí, en el patio trasero, el olor a tierra mojada subía, el agua al caer hacía música, y olvidé mi edad. El beso de un anciano también tiembla, ¿sabes? La diferencia es que conocemos el peso de la mano que sostiene el mundo, y aún así decidimos soltarnos un poco. Fue esa noche que mi hijo llegó temprano. No me avisó. Abrió la puerta, entró sin llamar y vio a un hombre sujetando a otro por la cintura. Vio mi cabeza apoyada en su pecho. Vio mi risa abierta, algo que nunca antes había visto. Mi risa se apagó cuando los ojos de mi hijo se encontraron con los míos. Se quedó rígido en el umbral. Le dije, «Escúchame». Me interrumpió. «Nunca más». La palabra atravesó el patio como un cuchillo. El chico me soltó la cintura, retrocedió 2 pasos, susurró un «buenas noches», que sonó a disculpa, y se alejó con pasos ligeros, como si no quisiera romper nada. Podrías pensar,
Que la historia termina ahí, que me encogí, pedí perdón, prometí nunca más. Fui a orar por sanación. No. Me senté en la silla del patio, me quité las chanclas y lloré como nadie aprende. Lloré de rabia por el tiempo perdido, de lástima por mí misma, de lástima por él, mi hijo que creció pensando que el amor solo se da de una manera. Dejé que lloviera hasta que me lavó la cara. Cuando paró, cerré la puerta. Y también cerré la culpa que me había estado aplastando desde los 20. Al día siguiente, el silencio fue mi compañero más fiel. Mi hijo no contestó, no escribió, no envió un mensaje a través de su nieto. Mi nuera fingió no reconocerme en la acera. En el taller, 2 clientes hicieron bromas que fingí no oír. Guardé silencio todo el día, pero esa noche cogí el móvil, abrí la lista de contactos que mantenemos oculta y llamé a un número que prometía compañía discreta, sin preguntas. Era un número diferente, no el del café. Llegó rápido, olía a colonia barata, zapatillas, limpias, una sonrisa educada. No compré un cuerpo, compré el silencio. Le pedí que se sentara conmigo en la cocina, que me escuchara sin juzgarme, que dejara pasar la noche. Se quedó. Hablamos de facturas, miedos, del futuro próximo. Cuando se fue, dejó una nota. Si necesitas hablar, vuelvo enseguida. Al tercer día volví al bar. La misma barra, el mismo vaso sudado. Me senté en la esquina. El tipo de la primera sonrisa no estaba. Vino un colega. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, como si le hablara a una herida abierta. Me encogí de hombros, dijo, no somos la salvación, pero tampoco somos pecado. A veces solo nos agarramos a la escalera. Tragué saliva. Compré otra cerveza. No compré a nadie. Gané tiempo para pensar. Recordé a mi esposa, el amor que nos teníamos de cualquier manera, el respeto que siempre le mostré. Recordé al niño que era, ocultando el brillo en mis ojos cuando un amigo me abrazaba más fuerte. Recordé todo lo que enterré para encajar en los mundos de los demás. Ahora te preguntarás, ¿y el hijo? ¿Y la familia? ¿Y el honor de toda una vida? Tranquilo, la vida no cabe en una sola etiqueta. No me convertí en un hombre diferente de la noche a la mañana. Simplemente dejé de ocultar al hombre que siempre he sido. Y tomar una decisión así tiene un precio. Es arriesgado. Hay quien le da la espalda, alguien lo llama valentía, alguien lo llama locura. En mi caso hubo un nunca más que resuena en el pasillo cada vez que apago la luz. Pero el pasillo también lleva a la cocina, y la cocina al patio trasero, y el patio trasero me lleva a mí. Si no me encuentro allí, nadie me encontrará. A última hora de la tarde fui a comprar pan. Un coche se detuvo lentamente a mi lado. Bajó la ventanilla. Era el mismo tipo del bar, el de la primera sonrisa. ¿Puedo hablar un par de minutos?, preguntó. Entré. El olor a lluvia aún flotaba en el aire. Tu hijo vino a verme, dijo. Quería saber si te estaba utilizando. Le dije que no. Me insultó de todo y se fue. Se me heló el corazón. ¿Y tú?, pregunté. Respiró hondo. He vuelto para decirte que no estás solo. Si quieres, me quedo. Si no, me voy ahora mismo y no vuelvo nunca más. Me quedé callado durante lo que me pareció una eternidad. Luego dije, quédate, aunque solo sea para tomar un café y hablar de nada. Se quedó, sin prisas, sin contrato. Había una casa abierta, café recién hecho, una cafetera que hacía ruido, una ventana abierta de par en par. Me escuchó hablar de mi infancia, del miedo, a ser descubierta, del matrimonio que fue compañía y silencio. Escuché sus historias, las caídas, las facturas, los nombres falsos en el teléfono. 2 hombres, 2 vidas retorcidas, un patio trasero. Al caer la noche me preguntó, ¿quieres que vuelva mañana? Y yo, que me había pasado la vida diciéndome que no, dije, sí, quiero. Así de simple. Si has llegado hasta aquí, respóndeme con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste sin pedir permiso? No te pido que me des la razón. Te pido que te quedes un poco más y escuches lo que vino después de ese nunca más, porque lo que sucedió en los días siguientes me conmovió a mí, a mi hogar y al corazón de mi hijo, de maneras que jamás imaginé. La siguiente parte comienza cuando sonó el timbre muy temprano, y al otro lado de la puerta había alguien que no esperaba ver. ¿Quieres saber quién era y qué dijo? Entonces quédate conmigo, porque voy a abrir esa puerta ahora mismo. El timbre volvió a sonar, insistente, como si el destino tuviera prisa.
Antes de abrir la puerta y dejar entrar lo que entra, déjame preguntarte algo, de hombre a hombre, de alguien que ha vivido mucho y aprendido del sufrimiento del silencio. Comenta aquí qué te despertó esta historia. Cuando escribes, entiendo si el mensaje llegó, si el dolor, la valentía y el respeto te resonaron. Escribe, lo escuché, si esta conversación te llegó, o valentía, si sabes lo que es cargar con el peso de un secreto durante años. Esto no es solo interacción, es nuestra forma de medir si el contenido fue claro, si la historia dio en el clavo, y si vale la pena seguir abriendo puertas que mucha gente prefiere mantener cerradas. Si este video te hizo pensar, dale a me gusta ahora, porque un me gusta nos demuestra al algoritmo y a mí que vale la pena seguir diciendo la verdad sin rodeos. Y si quieres acompañarme hasta el final de este camino, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás el siguiente capítulo, comprenderás cada pieza de este rompecabezas y me darás la fuerza para mantener viva esta conversación que tanta gente necesita tener, pero no encuentra en ningún sitio. Ahora respira conmigo, escribe tu comentario, dale a me gusta, confirma tu suscripción, porque voy a girar el pomo de la puerta y cuando se abra, nada volverá a ser igual. El timbre volvió a sonar, más fuerte, como si el destino hubiera perdido la paciencia. Caminé lentamente hacia la puerta, con el corazón latiéndome como un martillo. Cuando abrí, él estaba allí, el mismo joven, mojado por la lluvia, su mirada silenciosa, como si supiera que entraba en un lugar que ya conocía demasiado bien. «Solo vine a ver si estabas bien», dijo en voz baja. Su señor me atravesó. Sonó a respeto y distancia a la vez. Asentí. Entró, se quitó el abrigo empapado y se quedó allí en medio de la sala, entre la alfombra y el olor a café que aún llegaba de la cocina. «Hace frío», dije, «solo para romper el aire». Él respondió, «Ayer te sentías muy solo». Y fue entonces cuando me di cuenta de que lo sabía. Conocía la palabra de mi hijo, sabía lo de la puerta abierta, sabía el daño que la culpa le hace a un hombre cuando cierra su corazón. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el agua que goteaba de su ropa al suelo. La casa parecía respirar con nosotros. Intenté darle las gracias, decirle que no se preocupara, pero me interrumpió con un gesto ligero. No vine a cobrar, solo vine a quedarme un rato. Y se quedó. Yo me senté en la silla, él en el chille, otro extremo de la mesa. Hablamos de cosas sin importancia, de los frijoles quemados, del partido que no había visto, de la lluvia incesante. Su voz tenía la calma de quien vive al límite, pero aún cree en algo bueno. Poco a poco, el silencio se instaló entre nosotros, no como vacío, sino como descanso. Al cabo de un rato, se levantó y fue a la cocina. Tomó la tetera, volvió a encender la estufa y preparó café como si llevara años viviendo allí. Su facilidad de movimientos me dejó atónita. Observé cada gesto y pensé que hacía mucho que no veía a alguien actuar con valentía en mi casa. Cuando dejó la taza sobre la mesa, nuestras manos se tocaron. Fue breve, pero suficiente para recordarme que la piel también habla. Rió suavemente, y su risa sonaba como la lluvia cayendo en el jardín. Hablamos hasta el amanecer. Me contó sobre su infancia difícil, su padre que se fue de casa temprano, su madre que limpiaba hoteles, y el día que aprendió que a veces un cuerpo es la única moneda que el mundo acepta. Lo escuché todo con un nudo en la garganta. Hablaba sin pudor, y me avergoncé de no haber tenido nunca el valor de ser tan sincera. Cuando ya era demasiado tarde para irme, le ofrecí la habitación de invitados. Me dio las gracias, pero dijo, «Puedo quedarme en la sala si quieres compañía». Y así lo hice. No había prisa ni promesas. Solo dos hombres sentados en el mismo sofá, compartiendo una manta y un silencio que no los agobiaba. Su cabeza reposaba en mi hombro. El aroma a jabón, mezclado con lluvia, me trajo una paz que ni siquiera recordaba. No había nada vulgar, solo la calidez de estar viva y en paz. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero no era deseo ciego, era ternura. El tipo de contacto que cura más que duele. En algún momento de la madrugada se quedó dormido. Lo miré a la cara, tranquilo, sin máscara, y pensé en cómo el mundo juzga sin saber nada. Tomé una manta y lentamente le cubrí los hombros, temerosa de perturbar la poca paz que aún quedaba en esa habitación.
Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente me asustaba. No era lo que habíamos hecho en el patio trasero, sino lo que sentía ahora, el deseo de quedarme. El sol empezó a salir, tímidamente, y la casa parecía distinta. Al despertar, se disculpó por dormir allí. Le dije que no hacía falta. No suelo dormir bien en casa de un cliente, dijo sonriendo. Y yo respondí sin pensar, aquí tampoco suelo dormir bien con nadie. Nos reímos juntos, como dos niños inseguros de lo que vendría después. Se fue poco después, dejando un ligero aroma en el aire y un vacío diferente, menos pesado, casi agradable. El día transcurrió de forma extraña. En el taller, el martillo y la llave inglesa hacían un ruido excesivo. Intenté concentrarme, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la madrugada. A media tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Puedo pasarme mañana solo para charlar? No tenía nombre, pero sabía quién era. Lo borré, escribí «No hace falta» y, justo después, «Ven». Lo envié sin pensar, como quien acepta lo que no entiende. Esa noche me quedé en el porche esperando a que oscureciera. La calle estaba vacía, la radio apagada. Solo se oía el sonido de los grillos y el viento que entraba por la verja. El recuerdo de las palabras de mi hijo aún me dolía, pero ya no tanto. Lo que me asustaba ahora era cómo la soledad puede convertirse en hábito y cómo el hábito puede matar a un hombre por dentro. Todavía no sabía si lo que sentía era pasión, necesidad o una pizca de libertad que nunca había experimentado. Solo sabía que quería volver a sentirla. Antes de entrar, miré al patio trasero e imaginé la escena como si aún estuviera sucediendo. El roce en la cintura, la risa interrumpida, la mirada de mi hijo, la lluvia cayendo. Todo se fundía en un mismo lugar. Cerré los ojos y pensé, si se juzga el precio de la vida, lo pagaré yo. Entré, apagué las luces y dejé la ventana abierta, solo para ver si el viento traía de vuelta el olor a café y lluvia que había persistido esa mañana. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido ganas de experimentar algo aunque sabías que dolería? ¿Alguna vez te has aferrado a un secreto tan fuerte que te has cansado por completo? Si esta historia te llega, comenta abajo «siento» o «he pasado por esto», para que sepa que hay más personas al otro lado escuchando de verdad. Esto me demuestra que vale la pena continuar, que lo que comparto aquí no es solo mi vida, sino un reflejo de la vida de muchas personas que aún tienen miedo de dejarse llevar. Escríbelo para que sepa que estás conmigo, porque lo que sigue te conmoverá aún más. La noche siguiente, la casa parecía aún más grande. El sofá estaba vacío. El olor del café del día anterior aún persistía. Esperé a que el chico volviera, pero mi teléfono estaba en silencio, sin mensajes, sin señal. Su ausencia tenía el mismo peso que la mirada de mi hijo. Un silencio que te retrae. Caminé por la sala, mirando el reloj, abriendo y cerrando las cortinas sin motivo alguno, hasta que vi en la esquina de mi teléfono un discreto anuncio. Masaje relajante para caballeros. Absoluta confidencialidad. Me detuve ahí. El mensaje era directo, casi frío, pero había una palabra que me atrajo. Relajante. No quería placer, quería paz. O tal vez solo era una forma de engañar a mi anhelo. Contesté. La voz al otro lado era tranquila, profunda, sin acento juvenil. «Puedo estar allí en 20 minutos», dijo. Su voz era la de alguien que sabe lo que hace y lo que promete. Al colgar me miré en el espejo de la sala. Camisa arrugada, pelo despeinado, ojos hundidos. Pensé en rendirme, pero no pude. Era como si mi cuerpo estuviera demasiado cansado para seguir fingiendo que no necesitaba contacto. Cuando sonó el timbre, el aire pareció calmarse. Abrí la puerta y vi a un hombre mayor, quizá 10 años menor que yo. Barba canosa, mirada firme y manos grandes. «Soy Rafael», dijo. La forma en que pronunció mi nombre después, «Mucho gusto, señor». «Antonio», dio la impresión de que me conocía de toda la vida. Su tono no era de conquista, sino de alguien que entendía lo que la otra persona buscaba sin necesidad de preguntar. Entró, dejó la mochila y miró a su alrededor como quien lee la historia de una casa solo por su olor. «Tu casa es preciosa», comentó. Reí con torpeza. «No es preciosa, solo es vieja y está llena de silencio». No respondió. Tomó una toalla limpia que había dejado en la silla y dijo: «Empecemos despacio». Su voz pareció
calmar el ruido en mi cabeza. Cuando puso las manos sobre mis hombros, sentí un escalofrío que no era de miedo. Era una especie de recuerdo, la sensación de ser notada. El tiempo se detuvo allí. Sus manos recorrieron mi cuerpo con respeto, sin prisa. No era vulgaridad, era humanidad. Una caricia que decía, sigues viva. Cerré los ojos y dejé que lo que viniera, el anhelo, el arrepentimiento, el deseo reprimido, viniera. En un momento, se detuvo y dijo, no hay de qué avergonzarse. Todo hombre tiene derecho a ser tocado con cariño. La frase me resonó en la mente. Nadie me lo había dicho nunca en voz alta, ni mi esposa, ni mis amigos, ni mi propio reflejo. Cuando terminó, me cubrió la espalda con la toalla y se sentó en el sillón en silencio. La luz amarilla de la habitación hacía que el espacio fuera tranquilo, casi sagrado. Me levanté lentamente, todavía mareada, y le pregunté cuánto debía. Me respondió, no tiene precio cuando lo que necesitas es tu alma, no tu cuerpo. Insistí, y aceptó, pero rechazó el cambio. Antes de irse me miró y dijo, si quieres puedo volver solo para hablar, la soledad no siempre necesita piel. Después de que la puerta se cerró, me quedé allí, intentando comprender qué significaba todo aquello. No era solo necesidad, era una mezcla de deseo y culpa, un deseo de repetir y al mismo tiempo de escapar. Pero en el fondo, lo sabía. Ese roce había abierto una puerta dentro de mí que ya no sabía cómo cerrar. Y cuando una puerta así se abre, es difícil fingir que no existe. Durante los días siguientes, empecé a buscar su nombre en los mensajes, pero no había rastro. En cambio, aparecieron otros contactos: acompañante discreta, masaje especial, conversación para adultos. Cada mensaje era una tentación. A veces lo borraba, a veces respondía. Era como si una parte de mí se hubiera despertado demasiado tarde y no pudiera dormir. Me sorprendí mirándome al espejo antes de salir de casa, arreglándome el pelo, cambiándome de camisa, queriendo verme mejor, no para nadie en particular, sino para sentir que aún importaba. Una noche, la soledad me atrapó más de lo habitual. La radio sonaba suave y el sonido del taller aún resonaba en mi cabeza. Tomé mi celular y volví a escribir. Necesito relajarme. Esta vez, otro hombre respondió, más joven, con una voz alegre, casi juguetona. No se preocupe, señor. Sé cómo ser alegre. Alegre. Esa palabra me convenció. Cuando llegó, me di cuenta de que no buscaba calma, sino distracción. Se reía con facilidad, hablaba demasiado, llenaba la casa de vida, pero entre las risas y el olor a perfume barato, me di cuenta de que me estaba hundiendo en un círculo vicioso. Cuanto más buscaba la paz, más confusión encontraba. Después de que se fue, la habitación se llenó de un aroma a colonia y arrepentimiento. Me senté en la cama y miré la pared. Sentía el cuerpo caliente y el corazón frío. No sabía si me estaba convirtiendo en una adicción, una vía de escape o un castigo. Solo sabía que, por primera vez, el placer venía acompañado de un vacío aún mayor. A la mañana siguiente, encontré una nota en la puerta. La letra era la misma que la del primer tipo, el del bar. Ten cuidado con lo que buscas. No todo contacto cura. Sostuve la nota en mis manos, con el pecho apretado y la sensación de que alguien me observaba. Volví adentro y cerré todas las ventanas. Por primera vez, sentí miedo de en qué me estaba convirtiendo. Y ahora te pregunto, de hombre a hombre, ¿alguna vez has intentado llenar un vacío y has terminado perdiéndote? ¿Alguna vez has confundido cariño con huida? Si esta historia te conmueve, comenta abajo «lo entiendo» o «lo he sentido», para que sepa que no hablo solo. Escríbelo, porque lo que viene a continuación será el momento más tenso de todo lo que he vivido. Me quedé allí un buen rato con la nota en la mano, como si tuviera la prueba de que no estoy loco. La letra era del primer chico, estaba seguro, pero la pregunta que me atormentaba era otra. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que había otro hombre? Otra noche, otra historia. Cerré la puerta lentamente, miré a mi alrededor y sentí algo diferente. Un silencio que no era pacífico, sino más bien vigilante. El tipo de silencio que da la impresión de que alguien te observa desde las sombras. Dejé la nota sobre la mesa y me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, solo la luz parpadeante de la farola en la esquina. Aún así,
Sentí que me observaban. Recordé su dicho: no todo toque se cura. Era una advertencia o una amenaza. Esa noche dormí mal. Me despertaba cada ruido: el crujido de la madera, el viento golpeando la puerta, los ladridos del perro del vecino. En la oscuridad, cada sonido se convertía en una confesión. Por la mañana sonó mi teléfono. Un número desconocido. ¿Disfrutaste anoche?, decía el mensaje. Me quedé paralizada. Lo borré sin siquiera pensarlo. Segundos después llegó otro. Podemos hacerlo de nuevo, o se lo cuento a tu hijo. Las letras temblaban en 1970. La pantalla como si tuvieran vida propia. El café se enfrió en la mesa. Se me secó la garganta. No sabía si era el nuevo, el viejo, o alguien que solo quería verme caer. La vergüenza precedió a la ira. Vergüenza por haberme dejado grabar, por haber confiado en desconocidos, por haber creído que podía vivir escondida. Pensé en contestar, pero el miedo me venció. En cambio, apagué el teléfono y salí a la calle, jadeando. Cada rostro que me cruzaba parecía saberlo. El panadero no me miró a los ojos. El vecino de la esquina me saludó, pero demasiado rápido. Y lo peor era la duda. ¿De verdad lo sabían? ¿O era solo culpa que me jugaba una mala pasada? De camino al taller, encontré una nota pegada en la pared. Se busca servicios para caballeros. El nombre del contacto era diferente, pero el número era el mismo que me había escrito. Se me encogió el estómago. Me detuve en un bar para intentar pensar. Pedí una pinga, algo que no hacía desde hacía años. El dueño me miró de reojo y preguntó: ¿todo bien, Antonio? Dije que sí, pero con la voz entrecortada. Al salir, vi un coche negro que circulaba lentamente detrás de mí. Miré 1, 2, 3 veces. El coche frenó cuando me detuve y avanzó cuando caminé. Doblé la esquina y entré por la primera puerta abierta que vi. Era un taller viejo y vacío. Esperé a que pasara el coche y me quedé allí, apoyado en la pared, intentando calmarme. Esa noche decidí afrontarlo. Encendí el teléfono. 3 mensajes nuevos. Alguien tiene curiosidad por ti. ¿Dónde vive tu hijo? ¿Podemos hablar? No respondí, pero algo dentro de mí me decía que el peligro ya había pasado la puerta. Volví a recordar al primer chico, su mirada, su cariño y la advertencia en la nota. ¿Sabía algo? ¿Intentaba protegerme? ¿O era todo parte del juego? Empecé a cerrar la puerta con cadena y a dormir con las luces encendidas. La radio, que antes había sido mi compañera, se convirtió en un ruido insoportable. Cada palabra parecía esconder otra. Ya no. Sabía si el miedo era real o si lo estaba creando yo. El espejo mostraba a un hombre diferente, mayor, más cansado, con la mirada siempre fija en la ventana. 2 días después, oí pasos en el patio, bajos, leves, como si alguien estuviera tanteando el terreno antes de poner un pie. Me dio un vuelco el corazón. Tomé la linterna y caminé lentamente hacia la puerta. Al abrirla, no vi a nadie, solo el viento sacudiendo la cerca y la puerta entreabierta. En el suelo, una huella de zapato mojada. La misma suela que vi la noche en que mi hijo me atrapó. La misma huella del primer tipo. La duda se convirtió en un laberinto. Intentaba protegerme o recordarme algo que quería olvidar. Volví adentro y cerré las puertas con llave. La nota seguía sobre la mesa. La miré de nuevo y noté algo que no había visto antes. Una mancha en la esquina, casi descolorida, que parecía escrita con otro bolígrafo. Acerqué la luz y la leí. Debajo de la frase «No todo roce cura», alguien había garabateado: «Te están cuidando». Me quedé paralizada. ¿Quién me miraba? ¿Quién me miraba? ¿Y por qué? En ese momento comprendí que el peligro no era solo lo que había hecho, sino lo que podría revelar. Había algo más grave en juego, y tal vez solo había sido un peón. El arrepentimiento y el miedo se mezclaban como el olor a hierro y gasolina. Sentí que el pasado y el presente colisionaban, y que esta vez no se trataba solo de amor, sino de supervivencia. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observaba, incluso estando solo? ¿Alguna vez has sentido que alguien sabía lo que ocultabas sin que se lo dijeras? Si te ha pasado, comenta abajo: «Lo vi» o «Lo sentí». Quiero saber si entiendes este tipo de silencio que grita desde dentro, porque lo que sigue mostrará hasta dónde puede llegar la soledad de un hombre cuando el miedo decide quedarse. Me alejé de la ventana,
pero la sensación de una mirada fija en mi espalda persistía. Trabajaba en el garaje, intentando olvidar, y mi mente volvió a la nota y los mensajes. A última hora de la tarde decidí, si voy a tener miedo, que sea con las luces encendidas. Regresé al bar donde empezó todo. El mismo mostrador, la radio a todo volumen, la gente fingiendo no ver. Me senté en un rincón. Esperé al primer tipo. No apareció. Entró un tipo delgado con gorra baja. Se detuvo cerca del baño y me miró fijamente un segundo. Cuando me levanté, me siguió como si chocara conmigo. Susurró: «Has estado pidiendo demasiado trabajo. Ten cuidado de no salir en las noticias». Le pregunté quién era. Se rió sin dientes. «Solo soy un mensaje». Desapareció. Regresé al mostrador con el estómago frío. El dependiente susurró: «No te metas con la gente de atrás. Venden compañía y venden problemas». Pagué y me fui, intentando aparentar calma. En la calle, un coche negro dobló lentamente la esquina. Giré hacia el otro lado y caminé hacia la plaza. Me senté y dejé pasar el tiempo. Mi teléfono vibró. «Si quieres paz, haz una transferencia». La cantidad era alta. Otro mensaje: «Si no pagas, tu hijo recibirá un video». Pregunté cuál. Enviaron un enlace, no lo abrí. Lo sabía. El patio, la lluvia, mi risa. Respiré hondo. En lugar de pagar a oscuras, quería ver la cara de quien me amenazaba. Respondí: «Pagaré en efectivo, en persona». Tardó un poco, pero llegó. Mañana, 7 de la noche, estacionamiento del viejo mercado. Sobre, solo. Pasé la noche en la sala, recordando a mi esposa, el niño que fui, el hombre oculto. Pensé en el primer niño y la nota: «Te están cuidando». Quería creer. Había llegado el momento. Metí la mitad de lo que pedían para ganar tiempo en el sobre. La luz amarilla del estacionamiento se apagaba. Me apoyé en una columna, contando mis propias respiraciones. Se acercó un hombre encapuchado, hombros anchos, porte de alguien al mando. Se detuvo a 2 pasos de mí. Dijo que el resto vendría después del silencio. Pedí una garantía. Apoyó el teléfono contra mi pecho. Una miniatura en la pantalla. Reconocí el marco de mi ventana. Le entregué el sobre. Sopesó el dinero y dijo: «2 pagos más y te vas. Deja de jugar a la vida. Los viejos no aguantan los escándalos». La frase se cortó. Se oyeron pasos al otro lado. Nos giramos. El primer tipo estaba allí, sin miedo. Le preguntó si me estaba extorsionando. Le dijo que se largara. El tipo dijo que grababan a viejos con cámaras ocultas, vendían guardias de seguridad y usaban a los clientes como cebo. El encapuchado avanzó. Dije que les pagaría a los otros 2, pero que quería el video ya. Se rió. «Ya no existe». Así que hice lo que la vida me enseñó. Fingir que aceptaba, ganar tiempo, encontrar la salida. Miré por encima del hombro y grité: «¡Policía!». Se giró instintivamente. El tipo me tiró del brazo. Corrimos entre los coches y salimos por un pasillo a la calle lateral. Entramos en un edificio sencillo y subimos 2 pisos. En las escaleras me dijo que no volvería sola. No querían dinero, querían control. Nos sentamos y me contó lo que sabía. Un hombre llamado Japa y otro llamado Dentiño dirigían 2 grupos, uno para clientes y otro para grabaciones. La lista estaba llena de hombres avergonzados, viudos, separados, hombres que no querían denunciar a la policía. Mi nombre estaba en la lista porque alguien grabó la noche de la lluvia. Recordé al masajista nervioso y la excusa de la cámara de seguridad. Recordé al vecino tras la cortina. Podría ser una pista o paranoia. Sacó una memoria USB del bolsillo. Contenía parte de lo que había descargado. Dijo que se había intentado proteger a sus clientes y que se la habían dejado. Me la puso en la mano como si fuera una medicina cara. Me pidió que no lo abriera en cualquier sitio. Si lo hacía, no quería estar sola. Le pregunté por qué. Dijo que verían hombres familiares, hombres que sonríen en público y sangran en casa. Tomamos el camino más largo de vuelta a mi casa. En la puerta, dudó. Si lo dejaba, se convertiría en algo más que amistad. Se convertiría en lealtad. Me abrí paso. La cocina olía a café. Me senté con el dispositivo. Corrió las cortinas y apagó la luz delantera. Había una intimidad silenciosa entre nosotros. Le di las gracias. Dijo que no podía hacer nada más. Conecté la memoria USB al viejo portátil del taller. La pantalla tardó un rato en iluminarse.
carpetas con nombres sencillos. Una decía Patio 1, otra Patio 2. Me sudaban las manos. Abrí la carpeta del patio. No pulsé el botón de reproducción. Se me hizo un nudo en la garganta. En cambio, abrí un documento con números. Arriba, contactos preferidos. En medio, el número de mi hijo. El mundo se oscureció. El chico me agarró del hombro y me pidió que me calmara. Dijo que a veces guardan números solo para asustar a la gente. Quería creerle. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de otro número. Tienes 24 horas o tu hijo recibirá un enlace. El chico tomó el dispositivo, tecleó rápido y cambió la conversación a una aplicación para borrar mensajes. Respondió, mañana a la misma hora, pero eres tú quien... Aparece. Luego un breve mensaje de audio, cerrado. Me miró con calma y dijo que los grabaríamos. No para exponer al mundo, para quitarme la vida de encima. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que él también estaba en la lista y que estaba cansado. No hablamos durante un rato. La casa se encogía y crecía. Sabía que si le daba al play, entraría a la fuerza. Si no hacía nada, entrarían por la puerta principal. Envejecer es elegir qué dolor soportar. Elegí el dolor de la verdad. Ahora dime, de hombre a hombre, ¿te quedarías o saldrías corriendo? ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada donde cada decisión duele? Si esta historia te resuena, comenta. Elijo la verdad o la valentía. Y si crees que documentar a estos hombres es locura o salvación, escribe locura o salvación. Lo leo todo. Es nuestra forma de medir si vale la pena abrir el siguiente capítulo. Anocheció temprano ese día. El cielo estaba denso y el aire se sentía diferente, como si supiera lo que estábamos a punto de hacer. El joven llegó con una pequeña mochila y una mirada decidida. Dentro, una grabadora oculta y un celular configurado para grabar todo sin encender la pantalla. Necesitamos pruebas, no una pelea, dijo. Intenté reír, pero me quebró la voz. Hacía tiempo que no me veía en el espejo con ese miedo. El miedo de alguien que tiene más que perder que ganar. Preparamos la mesa de la cocina como si fuera un ritual. Papel, bolígrafo, la memoria USB aún conectada a la laptop y 2 tazas de café que se enfriaron enseguida. Me explicó el plan con calma. Ve a la reunión. Yo me mantendré a una distancia prudencial, grabando. Si algo sale mal, llamaré a un contacto que pueda ayudar. Le pregunté quién era el contacto. Respondió, un antiguo cliente, un policía retirado, discreto. La palabra discreto me reconfortó y me asustó a la vez. Me puse una chaqueta oscura y metí el sobre con dinero en el bolsillo interior. No era valentía lo que sentía, sino necesidad. Solo enfrentamos el miedo cuando el silencio duele más. Antes de irse, el joven me puso la mano en el hombro y dijo, sé que crees que eres demasiado mayor para esto, pero la valentía no envejece. Quise responderle, pero no pude. El aparcamiento del viejo mercado parecía aún más vacío. Las luces parpadeaban. El suelo húmedo reflejaba las sombras de los coches aparcados. Esperé en el mismo sitio que la noche anterior. El reloj dio las 7:10, cuando apareció el coche negro. Los faros me cegaron un instante. 2 hombres salieron. Uno era el de la capota, ahora sin ella. El otro era nuevo, con un tatuaje en el cuello y una mirada fría. ¿Trajiste el resto?, preguntó el hombre mayor. Respiré hondo. Saqué el sobre y dije, traje suficiente. Se rió. Suficiente es lo que decimos. El segundo hombre dio un paso al frente. ¿Dónde está la memoria USB? Fingiendo calma, saqué de mi bolsillo la que el chico había preparado. Una falsa y vacía. El hombre mayor la tomó, la miró y la tiró al suelo. ¿Nunca aprendes? Viejo. El sonido del metal al chocar con el cemento me dejó paralizado. Se acercó más y me tocó el pecho con un dedo. Te dimos 24 horas, respondí, y la usé para pensar. Ahora quiero verte mirarme a la cara y decir que nunca has usado a nadie. El silencio fue breve pero denso. El hombre volvió a reír, esta vez con rabia. ¿Crees que eres el único avergonzado? Hay gente que paga por ser humillada y aún así lo agradece. La diferencia es que nosotros nos beneficiamos. Le hizo un gesto a su compañero, quien levantó el teléfono y empezó a grabar. Justo entonces se oyó el ruido de un motor de fondo. Un coche se detuvo al otro lado. El joven salió lentamente, con la capucha sobre la cabeza. Fingió ser un cliente más.
Mientras los dos criminales me rodeaban, él se colocó detrás de una columna y encendió la grabadora. Captó cada palabra. «Oye, viejo, ¿quieres que le envíe el video a tu hijo ahora?» Apreté el puño. «Envíaselo. Quiero ver si te cree más a ti que a mí». El hombre más joven se acercó. «Eres atrevido, ¿eh?» Retrocedí medio paso ganando espacio. Me agarró del brazo con fuerza y entonces apareció el joven. «Suéltalo». La voz resonó. El hombre mayor se giró y lo reconoció. «Mira quién ha vuelto, el protector de los fracasados». El chico respondió. «No soy un protector, soy un testigo». Mostró su teléfono, parpadeando discretamente en modo grabación. El hombre mayor dio un paso hacia él. «Acabas de firmar tu parte, muchacho». El chico mantuvo la mirada fija. «O la tuya». El ambiente se tensó. Sentía el sudor correr por mi nuca y el corazón latir con fuerza en mi garganta. El sonido de una sirena distante cortó el aire. Los dos hombres se miraron. El más joven se guardó el celular en el bolsillo y murmuró: «Salgamos de aquí antes de que empeore». El mayor intentó intimidarlo. «No sabes con quién te metes, viejo. La vergüenza mata más que las balas». Respondí: «Puede ser, pero hoy eres tú el que corre». Subieron al coche y desaparecieron. En la oscuridad, el chico y yo nos quedamos allí sin saber si habíamos ganado o si solo habíamos ganado tiempo. Apagó la grabadora y me mostró la pantalla. Las voces estaban ahí, claras y nítidas. Lo logramos. Me senté en la acera, temblando de miedo. Él se sentó a mi lado sin decir nada. Miramos al vacío como quien ve pasar su propio miedo. De regreso, el silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Al llegar a casa cerró la puerta, me miró y dijo: «Guardemos esto en un lugar seguro. Mañana decidiremos qué hacer». Le pregunté si estaba seguro de que estábamos a salvo. Respondió: «Nadie está a salvo cuando se mete con gente que vive de los secretos de los demás». Nos quedamos uno frente al otro unos segundos. Lo que había allí no era deseo compartido, sino complicidad. Era el tipo de conexión que surge cuando dos personas comparten el mismo miedo. Le toqué el brazo. Él me tomó la mano. Por un instante, solo se oyó el sonido de nuestras respiraciones y el temblor de lo que no dijimos. Luego fue a la sala y se tumbó en el sofá. Me quedé en la cocina mirando la grabadora sobre la mesa. La luz parpadeaba lentamente, como un latido. Tomé el aparato, me senté a su lado y lo dejé sonar un rato. La voz del hombre resonó: «La vergüenza mata más que las balas». Hice una pausa. La frase seguía dando vueltas en mi cabeza. Miré al chico, que ya estaba dormido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente solo. Ahora dime, ¿alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien más fuerte que tú, aun sabiendo que podías perder? ¿Alguna vez lo has arriesgado todo solo para recuperar la poca paz que aún te quedaba? Escribe en los comentarios «lo enfrenté» o «me arriesgué», para que sepa que hay gente escuchando. Y quédate aquí porque lo que sucede después es de esas cosas que lo cambian todo. Desperté antes del amanecer. El niño seguía dormido en el sofá, cubierto con una manta que le había echado encima sin que se diera cuenta. Su respiración era ligera, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mi cabeza, el ruido era ensordecedor. La voz de aquel hombre resonaba: «La vergüenza mata más que las balas». Me levanté despacio y fui a la cocina. La luz del refrigerador se encendió, dejando al descubierto la grabadora sobre la mesa. La lucecita roja parpadeó, implorando atención. Por un momento, consideré borrarlo todo y fingir que nunca había sucedido, pero el miedo a empezar de nuevo era más fuerte. Preparé café en silencio. El sonido del agua hirviendo era el único ruido que me mantenía despierta. Cuando despertó, me miró con esa mirada tranquila de quien sabe más de lo que aparenta. «¿Dormiste?», preguntó. Asentí. Lo intenté. Se levantó, cogió la taza y se bebió el café aún caliente. «Hoy va a ser un día duro». Le pregunté qué quería decir con eso. Respondió: «Grabar fue fácil. Ahora viene lo difícil. Sobrevivir a lo grabado». Conectamos la grabadora de nuevo a la computadora. El audio sonaba más claro de lo que recordaba. Las voces de los dos chantajistas estaban ahí. Cada amenaza, cada palabra, cada risa. El joven separó los fragmentos y dijo: «Esto es una prueba. Si algo pasa, este material debe estar en más de un lugar».
Hicimos copias. Me quedé con una. Él guardó la otra en una pequeña memoria USB. La ató con un cordel y la metió en un sobre manila. Esta se la daré a un amigo que vive fuera de la ciudad. Así, si algo sale mal, no podrán borrarlo todo. Cuando salió a entregarlo, me quedé sola con el viento golpeando la ventana. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo, algo que casi nunca ocurría. Contesté. Al otro lado, silencio. Y entonces una voz. ¿Creías que habías ganado, viejo? Se me quedó el cuerpo paralizado. Era el hombre del capó. ¿Lo grabaste, verdad? ¿Crees que no lo vimos? ¿Crees que solo era un coche negro siguiéndote? Respiraba agitadamente. Ahora me toca a mí, y a quien te esté ayudando. El clic cortó la llamada. Me quedé quieta, con el auricular en la mano y el corazón acelerado. Salí corriendo a la calle buscando al chico. Nada. Llamé a su celular que estaba fuera de cobertura. Esperé. Caminé en círculos. Observé cada esquina como quien busca un fantasma. Las horas transcurrieron lentamente hasta que apareció, jadeando, con un abrigo sucio y un corte en el brazo. Intentaron seguirme, dijo, pero logré despistarlos. Le temblaba la voz. Intenté abrazarlo, pero me apartó la mano y añadió, no podemos quedarnos más aquí. Saben la dirección. En menos de media hora la casa parecía un campo de batalla. Empacó el portátil, los cables, la grabadora y el sobre restante. Cerré las cortinas, apagué las luces y nos quedamos solo con la lámpara encendida en la sala. El plan ahora era llevar todo a un lugar seguro, quizás una habitación alquilada en otro barrio, pero antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró. ¿Aún confías en mí? Le respondí. Después de todo, es lo único que me queda. Sonrió con tristeza. Así que escúchame, lo que está pasando es más grande de lo que imaginamos. Esos tipos no actúan solos. Hay gente de traje detrás, gente que se aprovecha de los miedos de los demás. Nos subimos al coche y fuimos a un barrio remoto. Llovía un poco, y los limpiaparabrisas arañaban el cristal como una aguja nerviosa. La radio estaba silenciada, lo que hacía que el motor sonara más fuerte. Me dijo que el policía retirado había enviado un mensaje. Si hay algún nombre importante involucrado, no des la vuelta. Espera. Le pregunté qué significaba eso. Significa que podrías haber grabado a gente que no debería estar expuesta. Nos detuvimos en un estacionamiento abandonado para intercambiar autos con un conocido suyo. Mientras esperábamos, apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos. «¿Sabes qué es peor?», dijo. «No solo quieren silenciarte, quieren darte un ejemplo para asustar a los demás». Lo miré y respondí, «Si tengo que dar ejemplo, que sea para demostrar que los viejos también pueden luchar». Llegó el otro coche, un sedán gris con las ventanas manchadas por la lluvia. El conductor, un caballero tranquilo, dejó las llaves y se marchó sin mirar atrás. Continuamos nuestro viaje hasta una sencilla casa de huéspedes cerca de la carretera. La habitación era pequeña, con 2 camas y una ventana cerrada. Encendió su ordenador y empezó a copiar archivos a otro dispositivo. De repente, el sistema se congeló. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje. «Acceso denegado. Archivo comprometido». Me miró sobresaltado. «Han entrado. Lo están rastreando todo». Apagamos el aparato inmediatamente. El ruido del ventilador cesó y se hizo el silencio. Afuera, un coche pasó lentamente. El sonido de los neumáticos en el barro resonaba en la delgada pared. Nos quedamos quietos, sin decir nada. Al cabo de un rato, rompió el silencio. «Intentarán encontrarnos antes del amanecer». Le pregunté qué debíamos hacer. Me respondió, «Espera a que el motor deje de sonar y arranca. Pero primero hay algo que debes saber». Su tono cambió. Se volvió más personal, más frágil. «Conozco al hombre que ordenó que te filmaran. Era mi jefe. Yo formaba parte de ello. Hasta que te conocí. Me quedé paralizado». «¿Tú?», asintió. «Era un trabajo, un cliente a la vez. Ganábamos dinero, hasta que me di cuenta de que no estaba filmando pecados, sino la soledad». Se acercó. «Esa noche lluviosa, yo estaba allí. Yo era quien sostenía la cámara. Sentí que el suelo desaparecía». Continuó. «Pero cuando vi cómo me mirabas me detuve, y desde entonces he estado intentando arreglarlo. Me quedé sin palabras. Era rabia, conmoción, gratitud mezclada con desesperación.
¿Y ahora qué?, pregunté. Él respondió, ahora es el momento de decidir si huimos o luchamos. El sonido del motor afuera regresó, esta vez más cerca. Los faros atravesaron la fina cortina. Permanecimos en silencio, respirando profundamente, esperando el siguiente movimiento. Ahora dime, si fueras tú, ¿confiarías en la persona que te engañó para que intentara salvarte después o huirías solo? Escribe en los comentarios «confiaría» o «huiría». Quiero ver hasta dónde llegarías por alguien que dice haberte grabado para protegerte, porque lo que pase después te conmocionará aún más que todo lo que te ha pasado hasta ahora. Los faros del coche atravesaron la fina cortina y proyectaron un haz de luz en el suelo. Nos quedamos allí, respirando hondo, hasta que el sonido del motor se acercó. El hombre me indicó que me colocara detrás de la puerta y agarró una barra de hierro apoyada en la pared. El pomo giró lentamente. Un paso, luego otro. Sentí el corazón latirme con fuerza. Cuando la puerta se abrió, la farola reveló una sombra alta y una voz que reconocería incluso en la oscuridad. «¿Papá?» El hierro se le cayó de la mano al chico. Me quedé paralizada. Era mi hijo, el mismo que semanas atrás me miró en el patio y me dijo, «Nunca más». Allí estaba, más delgado, con el rostro cansado, la mirada confundida entre la ira y el miedo. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Respiró hondo. «Recibí un mensaje con tu nombre. Un video. Dijeron que te matarían si no venía». Miré al chico, que bajó la cabeza en silencio. «Le enviaron el video», susurré. Mi hijo entró todavía desconfiado. «¿Quién es?», preguntó señalando al niño. Intenté responder, pero continuó. «Es el del video, ¿verdad? El mismo del patio trasero». Las palabras quedaron pesadas en el aire. El niño intentó explicar. «La historia no es lo que parece». Mi hijo lo interrumpió. «Nada de historia. La vi». Su ira era vieja, contenida. Me miró como si viera a un extraño. «Desapareciste, papá. Creí que te avergonzabas de tu familia, pero ahora lo entiendo. La vergüenza era de tu verdad». Intenté acercarme. «No te mentí por malicia». Retrocedió un paso. «Mentir es inherentemente malo». La tensión era un nudo imposible de desatar. Entonces, el ruido del coche afuera regresó, más fuerte. El chico miró por la ventana y susurró. Nos encontraron. En segundos, el miedo sustituyó la discusión. Luces se movieron en la calle. Sombras cruzaron la puerta. «3 hombres», dijo el chico. «Uno de ellos es el del capó». Mi hijo me miró sobresaltado. «¿Quiénes son?», respondí. «Gente que se lucra con el miedo ajeno». El chico apagó las luces, cerró la puerta con llave y me entregó la grabadora. «Si pasa algo, corre a la cocina, coge el doble fondo del armario y mételo ahí. Nadie lo encontrará». Volvió a coger la plancha. «Vienen a callar, no a negociar». El sonido de pasos se acercaba. La madera del porche crujió. De repente, una voz gritó desde afuera. «Sal, viejo, ha llegado tu hora». Mi hijo palideció. «¿Qué pasa, papá?», respondí en voz baja. «Es el resultado de toda una vida intentando ocultar quién soy». El niño pidió silencio. Los pasos se detuvieron. El silencio se prolongó unos segundos. Entonces, el cristal de la ventana se rompió con una piedra. La cortina voló. El niño tiró a mi hijo al suelo. Un segundo después, uno de los hombres pateó la puerta y entró. El niño reaccionó rápidamente, estampando la plancha en la mano del intruso. El grito resonó por el pasillo. Otro hombre intentó saltar por la ventana, pero resbaló en el suelo mojado. La casa se convirtió en un caos de ruido, miedo y respiración agitada. Intenté proteger a mi hijo, pero se me escapó y corrió a ayudar al niño. Agarró una silla y la empujó contra el tercer hombre, quien se tambaleó hacia atrás. Era la primera vez que veía valentía en su rostro desde que era niña. Los 3 retrocedieron y el sonido de una sirena lejana se mezcló con el viento. «¡Viene la policía!», gritó uno. «Volveremos enseguida». El coche arrancó a toda velocidad, desapareciendo por el camino de tierra. Los 3 nos quedamos en medio de la habitación, rodeados de cristales rotos y respirando con dificultad. El chico tiró la plancha al suelo y cayó al suelo. Mi hijo seguía temblando. Casi mueres, papá». Le toqué el hombro. «Y casi me salvas». El silencio que siguió ya no era el mismo de antes. No era de vergüenza, sino de comprensión. El joven se levantó, se limpió la sangre del brazo y miró a mi hijo. «Ya vuelven.
Tenemos que irnos antes del anochecer. Mi hijo respondió, voy contigo. Lo miré sorprendido. ¿Después de todo? Respiró hondo. No entiendo a qué te dedicas ni qué sientes, pero entiendo lo que es sentirse amenazado y no dejaré que te lleven. Ese momento rompió años de distancia. Fue como si, nunca más, se hubiera convertido en aún hay tiempo. Salimos por la puerta trasera con la grabadora y la laptop. La calle parecía una vía de escape. El cielo empezaba a clarear y volvía el olor a lluvia. Caminamos en silencio, hasta que el joven se detuvo y dijo, vamos a un lugar seguro. Un amigo mío puede ayudar a entregar esto a la prensa. Mi hijo se sobresaltó. ¿La prensa? ¿Quieres publicar el video? El joven explicó, no el del patio, sino los demás. Las pruebas, los nombres, las voces, hay que exponerlos. Los miré a ambos y sentí el peso de la decisión. Denunciarlos significaba acabar con el chantaje, pero también con la poca paz que me quedaba. Si hacen eso, dijo mi hijo, vendrán a por nosotros. El chico respondió, ya nos persiguen. Un trueno cortó el aire. Nos detuvimos. El joven me puso la mano en el hombro y dijo, hoy decidiremos si seguimos corriendo o si lo enfrentamos. Mi hijo me miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si todo esto destruye a nuestra familia para siempre? Respondí, la familia no termina cuando se revela la verdad. Empieza. Por un momento, los tres nos quedamos en silencio, escuchando solo el sonido de la lluvia que volvía a caer. Me di cuenta de que no había vuelta atrás. El miedo, el deseo, la vergüenza y el amor se mezclaban en el mismo suelo empapado. A partir de entonces, cada paso sería una elección entre esconderme o existir. Ahora dime, de hombre a hombre, si fuera tu hijo quien te viera así, ¿tendrías el valor de contarlo todo? ¿O lo ocultarías hasta el final? Escribe en los comentarios, lo contaría o lo ocultaría. Quiero saber hasta dónde llega la valentía de un hombre cuando la verdad y el amor se cruzan, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de pensar sobre el perdón y la redención. La lluvia arreciaba y golpeaba contra el cristal, como si el cielo quisiera borrar el mundo. Conducíamos por la carretera mojada, los tres en silencio, con el corazón latiendo al unísono. El joven conducía, yo sostenía la grabadora en mi regazo y mi hijo miraba por la ventanilla, con el rostro medio oculto entre las sombras. El plan era simple, entregar las pruebas a un periodista conocido del joven, alguien que había denunciado tramas similares. Pero, como enseña la vida, las cosas más sencillas siempre son las más complicadas. Llegamos a la dirección indicada, un edificio viejo con un letrero descascarillado y un timbre que apenas funcionaba. El joven tocó 2 veces y un hombre alto con gafas abrió la puerta. ¿Eres tú?, me preguntó. El joven asintió. ¿Trajiste todo?, respondió. Más de lo que debía. Entramos. El olor a café quemado y papel viejo impregnaba el aire. El periodista se sentó frente a una computadora y preguntó, «Muéstrame lo que tienes». El joven conectó la grabadora y copió los archivos a su sistema. Empezó a escuchar los fragmentos de audio, voces, amenazas, nombres. «Esto es serio», dijo. «Hay nombres importantes involucrados. Esto podría acabar en televisión». Sentí un escalofrío. En el estómago. «No en televisión, por Dios». El joven me puso la mano en el hombro. «Tranquila, sabe lo que hace». El periodista se volvió hacia mí y dijo, «Entiendes el riesgo. Si publicas esto, te convertirás en un símbolo, pero los símbolos también sangran». Mientras hablaba, noté una luz parpadeando en un rincón de la habitación. Un módem, con cables sueltos, intentaba conectarse. «La señal es mala», dijo. «Lo subiré a la nube, así que es seguro». El joven le advirtió, «Ten cuidado con lo que subes. Hay información personal ahí». El hombre le aseguró, «Sé cómo separar las pruebas de la información privada, pero las prisas no sirven de nada». En cuestión de segundos, comenzó la carga. Carpetas tras carpetas aparecieron en la pantalla, y entre ellas una con mi nombre. El joven se dio cuenta demasiado tarde. «Cancela, esta no». El periodista intentó detenerlo, pero el sistema se congeló. El ruido del ventilador aumentó y la pantalla se congeló con un mensaje. «Archivo cargado. Correctamente». El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. El niño palideció. «Todo se ha disparado». Mi hijo preguntó, «¿Todo qué?».
Y cuando el niño respondió, el mundo se derrumbó. El vídeo del patio. Mi corazón pareció detenerse. ¿Estás diciendo que...? Sí, me interrumpió. El video está en internet. Me levanté lentamente, con la vista nublada. El periodista intentó justificarse. Fue automático. Te juro que no lo sabía. Pero ya era demasiado tarde. El sonido del celular del minto setino chico rompió el aire. Notificaciones, mensajes, alertas. Abrió una red social. Se está extendiendo. Mi hijo cogió el teléfono y lo vio. Su rostro cambió. Primero sorpresa, luego ira, luego algo que nunca antes había visto. Dolor. Ese eres tú, papá. Ese eres tú y... No terminó la frase. Tiró el teléfono sobre la mesa y salió de la habitación. Lo seguí. Estaba en el pasillo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes qué es peor?, dijo. No me avergüenzo de lo que hiciste. Me avergüenzo de lo que te van a hacer. Esa frase me atravesó. Quise abrazarlo, pero se apartó. La gente no entiende, papá. Te llamarán de todo. Se reirán. Y no te mereces eso, respondí en voz baja. Hijo mío, toda mi vida oculté quién era para no avergonzarte. Y aún así, te perdí. Ahora quizás, siendo quien soy, te vuelva a encontrar. Se secó la cara. ¿Y si no soporto ver todo esto?, dije. Entonces cierra los ojos, pero no el corazón. Regresamos a la habitación. El periodista intentó borrar los archivos, pero ya era demasiado tarde. Los sitios de noticias lo están replicando. La historia saldrá a la luz. No solo robaron tu historia, sino tu silencio. El joven caminaba de un lado a otro, angustiado. Necesitamos desaparecer unos días. Me senté. ¿Por qué? ¿Para escapar otra vez? Ya me han visto, ya conocen mi cara. No tiene sentido seguir corriendo. El sonido de la lluvia parecía el aplauso de un público invisible. Mi hijo se apoyó en la pared y me miró como si me viera por primera vez. Eres más fuerte de lo que imaginaba. El niño se acercó. Hablarán, pero no estás solo. Estamos juntos. Esa noche, la noticia corrió como la pólvora. Videos, capturas de pantalla, comentarios. Algunos me llamaron valiente, otros enfermo. La calle, que antes me veía como un hombre común, ahora me veía como un titular. En el taller mecánico, alguien arrojó pintura a la puerta. En el mercado se oían susurros a mi paso, pero entre los insultos había mensajes de hombres que decían: «Me diste valor». Mi hijo vio todo esto de cerca, y un día, después de leer decenas de comentarios, me dijo: «Quizás todo esto pasó para que otras personas no tengan que ocultar quiénes son». Lo miré y le respondí: «Quizás pasó para que yo también pueda dejar de ocultarme». El joven llegó con el rostro cansado pero la mirada firme. «Los criminales se han ido. Sus imágenes se usaron en el informe. Cayeron». Pregunté: «¿Y nosotros?». Respondió: «Sobrevivimos». Pero la paz no llegó de inmediato. Llegó lentamente, como la mañana después de una tormenta. Aún así, cada paso se sentía como un nuevo comienzo. E incluso con mi vergüenza expuesta, descubrí una fuerza que nunca imaginé tener. Ahora respóndeme con sinceridad. Si el mundo viera tu alma desnuda, ¿lo soportarías? ¿O seguirías escondiéndote tras un nombre, un rol, un miedo? Escribe abajo: «lo soportaría» o «lo ocultaría». Quiero leer lo que sientes, porque ahora es el momento en que todo cambia de verdad, cuando el pasado llama a la puerta y exige el precio de la valentía. Los días siguientes fueron una mezcla de calma forzada y guerra invisible. Las noticias seguían circulando en redes sociales, y cada vez que salía sentía un peso en los ojos. Ya no era miedo, era fatiga, una especie de agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma. El ruido del mundo me azotaba, pero dentro de casa todo era diferente. El chico ahora vivía conmigo. Dormía en la trastienda y trabajaba por las noches en algún trabajo. Su hijo venía a visitarme todos los días sin decir mucho, pero con la mirada más alegre que antes. Una mañana, mientras barría el jardín, llegó con una bolsa de la compra. «Traje café», dijo. Sonreí. «¿Todavía recuerdas cómo me gusta?», respondió. «Con mucha azúcar». Y se rió. Hacía mucho que no oía esa risa. Nos sentamos en el porche, con el aroma a café en el viento. Me contó que su nieto había preguntado por mí. Dijo que el abuelo se hizo famoso. Le pregunté qué había dicho. Dijo que el abuelo tenía coraje. Esas palabras resonaron en mi interior. Coraje.
Toda mi vida pensé que el coraje significaba no tener miedo. Ahora sabía que era lo contrario. El coraje es tener miedo e ir de todos modos. Mientras hablábamos, el niño salió de la habitación y se unió a nosotros. Se quedó de pie incómodo con una taza en la mano. Su mirada se cruzó con la de mi hijo. Por un momento, nadie dijo nada, hasta que mi hijo dijo: «Te juzgué sin comprender. Pensé que eras la razón por la que mi padre se avergonzaba, pero hoy veo que fuiste la razón por la que no se rindió». El niño bajó la cabeza. «Solo intenté arreglar lo que rompí». Mi hijo respondió: «Y lo hiciste». Allí, en ese patio donde todo empezó, algo cambió. No fue un perdón de película, ni un abrazo de telenovela. Fue solo un nuevo silencio, el tipo de silencio que ya no duele. Pasó el tiempo. La gente dejó de hablar. Surgieron otras historias y el escándalo se apagó. Un periodista incluso intentó entrevistarme, pero lo rechacé. Mi historia ya se ha contado demasiado, respondí. Regresé al taller, al familiar sonido de las herramientas, al olor a grasa que siempre me recordaba quién era antes. Pero ahora trabajaba de otra manera, sin esconderme. Una tarde, el joven llegó con un sobre. «¿Recuerdas al periodista?», preguntó. «Él envió esto». Dentro había una revista con un artículo: «El hombre que convirtió la vergüenza en valentía». El artículo hablaba de mí, sin mencionar el video. Hablaba de hombres que decidieron vivir sin remordimientos por existir. Leí en silencio. Al terminar, cerré los ojos. Pensé en cuántos de nosotros envejecemos ocultando quiénes somos por miedo a perder el amor, el respeto o la reputación. Esa noche, la casa estaba en silencio. Mi hijo se había ido. El niño dormía y yo me quedé sola en el porche. El viento soplaba igual que aquella noche lluviosa, la noche en que todo empezó. La puerta se balanceó ligeramente. Miré el patio, ahora limpio, y sentí unas extrañas ganas de reír. Pensé, si alguien me hubiera dicho años atrás que me recordarían no por arreglar coches, sino por arreglar la verdad misma, me habría reído a carcajadas. Pero la vida tiene sus ironías, te desintegra y luego te presenta completo. Agarré la grabadora, que seguía guardada en el cajón. Le di al play. Las voces de los chantajistas ya no me asustaban, parecían lejanas, como ecos de un pasado que ya no me pertenecía. Dejé el aparato encendido y fui a la habitación del chico. Se despertó sobresaltado. «¿Pasó algo?», preguntó. «No», respondí. «Quiero enseñarte algo». Volví a la sala y cargué otro archivo, el de nuestra conversación, grabado accidentalmente la noche en que todo se vino abajo. Nos escuchamos. Las pausas, las respiraciones, los temblores. «Esto es lo que queda», dije. «La cruda verdad, sin editar, sin vergüenza». Se sentó a mi lado. «Ya no necesitas justificarte». Lo miré y respondí: «No es justificación, es memoria. Es un recordatorio del precio de ser quienes somos». En mitad de la noche mi hijo regresó. Llamó a la puerta lentamente. Llevaba a su nieto de la mano. Quería conocer al abuelo. El niño me miró y preguntó: «¿Es cierto que eres famoso?». Me reí. «Más o menos». Continuó: «¿Y es cierto que te llamaron valiente?». Me incliné y le dije: «A veces la valentía consiste simplemente en no mentirte a ti mismo». Mi hijo me observaba en silencio. Había un orgullo silencioso en su mirada, algo indescriptible. Extendí la mano y me la estrechó. Fue un gesto sencillo, pero me costó toda la vida. En ese momento comprendí que el perdón no llega cuando la otra persona olvida, sino cuando el amor habla más fuerte que la vergüenza. El sol comenzaba a salir. La luz se filtraba por la ventana y rozaba las paredes de la habitación, el mismo lugar donde antes solo había sombras. Respiré hondo. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero. Miré a mi hijo, al joven, a mi nieto. 3 generaciones, 3 formas de valentía. La vida nunca volvió a ser como antes, y menos mal, porque antes vivía escondida. Ahora, incluso con las cicatrices, los defectos, el pasado completamente expuesto, vivía de verdad. El miedo seguía existiendo, pero ya no me dominaba. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado de alguna manera. Así que haz lo siguiente. Antes de irte, escribe la palabra aquí en los comentarios: coraje, porque eso es lo que la vida necesita para ser verdaderamente vivida. Aprovecha y deja un me gusta, porque es vuestro like el que me demuestra a mí y a YouTube
que vale la pena seguir contando historias que hablan al corazón de hombres reales, historias que mucha gente vive, pero que casi nadie tiene el coraje de decir en voz alta. Y si aún no estás registrado, suscríbete al canal ahora. Hay muchas más historias por venir, historias que te conmoverán de la misma manera que lo hizo esta. También haga clic en próximo video que aparece en pantalla. Quédate conmigo, porque ahí la conversación va aún más profunda. Aquí no hablamos para impresionar, hablamos para despertar lo que estaba callado dentro de ti.